Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va a toda esa linda gente necesaria? Aquí estamos, hoy, martes, después de un feriado largo, después del Día del Niño, después de los recordatorios por la muerte de García Lorca, después de tantas cosas que nos atraviesan. Aquí estamos, en Psicopoesía, ese espacio que hemos ideado, armado, producido para que el psicoanálisis y la poesía se den la mano para llegar a una palabra abierta. Claro, todos los martes acá en Arinfo, www.arinfo.com.ar. Y también pueden llamarnos, linda gente necesaria, al 5219-1042. Y vamos hoy, y vamos a ver cómo nos metemos un poquito en este tema de infancia y niñez. Infancia y niñez, ¿es lo mismo? ¿Hay una infancia con niñez? ¿Hay una infancia sin niñez? ¿De qué hablamos cuando hablamos de infancia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de niñez? Ahí vamos, linda gente necesaria. Se trata de conceptualizar algunas cosas. Está bueno conceptualizar algunas cosas porque están en la realidad de todos los días, ¿sí? El otro día celebrábamos el Día del Niño. ¿Hay niñez en todos los niños? Uy, a mí esa pregunta hace mucho tiempo que me da vueltas. Escribí un ensayo el año pasado que se llama Infancia sin niñez. El niño leído como poema. Y vamos a entrar un ratito, después hablamos del ensayo. Ahora vamos a entrar un ratito a esta cuestión de ¿qué dice la psicología? De la infancia y de la niñez, ¿sí? Y entramos así porque la que habla es psicóloga y también es poeta y escritora, o al revés. Así que vamos por este lado. Niñez en flores. Hubo una vez un sol, una mañana fresca, un patio gobernado por las rudas y el canto de los pájaros. Hubo una vez la risa por el juego infantil y hasta grandes murales preparados para los noviazgos. Y una mesa vestida de domingo y un vestido blanco. Y la voz recitada con los grandes mirando. Hubo una vez vecinos que ignoraban la llave de la puerta,
carnavales de agua y febriles zaguanes, y los niños corriendo tras un blanco heladero, y paseos en carro. Hubo una vez infancia, felices inocencias, promisorios deslices de una vida sin fin, que trepada en un árbol destruía escenarios. Hubo una vez niñez, hubo una vez un barrio. Graciela Mosquera. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines y una historia quemar temblándome en la piel. Era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. ¿Y qué dice la psicología, además de lo que dice Serrat, que se acuerda de todas las cosas que tienen que ver con una niñez? Porque hay una diferencia entre infancia y niñez. La psicología evolutiva se encarga de marcar etapas, ¿sí? Infancia, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Hoy nos vamos a meter con las dos primeras, un poquito, ¿sí? Porque esto es el antecedente de cosas que después vamos a tratar en el espacio que hemos creado con Margarita Rodríguez Suárez en Quiclos, ¿sí? Pero hoy vamos a ver qué es la infancia y qué es la niñez para la psicología. La infancia, según la psicología evolutiva, ¿sí?, transcurre entre los 0 y los 6 años. Y allí se dan determinadas cosas muy importantes. Y estoy hablando de la psicología en general, no de psicoanálisis, ¿sí? No solamente. ¿Qué tienen que ver? Esas cosas muy generales tienen que ver con el reconocimiento, tienen que ver con la adquisición de la identidad sexual, tienen que ver con la adquisición de un proceso que se llama lateralización, tienen que ver con la locomoción y el control postural, y tienen que ver con la adquisición de la lectoescritura y del lenguaje. ¡Uy, cuántas cosas en esa infancia! Lo cierto es que allí va a venir el psicoanálisis a meter una cucharita y a decir que ahí también va a haber un estado de necesidad, demanda, deseo, ítems, tips, digamos palabras, ¿sí?, significantes, que ya tratamos en nuestro programa sobre el deseo, ¿sí?, pero que a lo mejor hoy tocamos un poquito más, ¿sí? Y esta infancia que va de los 0 a los 6 años nos mete en un terreno fundamental para el campo del psicoanálisis, el terreno del lenguaje, el terreno de la constitución edípica, el terreno de la metáfora. Uy,
De todo pasa ahí. Y parece que no pasa nada y pasa de todo. Y después, siguiendo con la línea evolutiva, viene la niñez. Después viene la niñez para esta lectura. ¿Sí? Y después voy a decir por qué digo para esta lectura. Entre los 6 y los 12 años. ¿Y ahí qué viene? Viene la niñez de la manito de consolidar la identidad, adquirir conciencia de las capacidades y también de las limitaciones, dice la psicología tradicional. El percibir una situación en el mundo social. Ahí viene el otro chiquito, ¿sí? El otro que nos baña con esta cuestión social, ¿sí? Ahí viene el tema de las normas, aparece la escuela, aparece mucho, la lectoescritura, que ya es una norma de por sí, ¿sí? Y aparece la escuela, la decisión, el aceptar las normas, el adoptar comportamientos cooperativos, el trabajar con el otro, ¿sí? El dejar a mamá en la puerta. ¿Cuánto cuesta eso, mamá? ¿Y cuánto me costó a mí? Y trabajar con el otro y encontrar a esos primeros pares. Y también el desarrollar actitudes y comportamientos que tienen que ver con la participación, tienen que ver con el respeto y tienen que ver con la tolerancia. ¿Cuántas cosas? ¿Y por qué con la tolerancia? Porque en la adquisición narcisística, y ahora sí, de la manito del psicoanálisis, ¿sí? En la instalación del narcisismo, en ese estadio del espejo, del cual también habla don Lacan, ¿sí? Hay previamente un yo fragmentado. Y ese yo fragmentado que después se instituye como yo frente al espejo. Ese yo fragmentado que habla de la manito, la patita, la naricita, las cualidades, la ropita de, habla como en tercera persona, ¿no? Esta es la ropita de Graciela, esta es la ropita de, ¿sí? El juguete de, después aparecerá el mío, esto es mío, mi manito, mi juguete. Y siempre tendrá por ahí un tema con la amenaza de fragmentación, ¿sí? Y de acuerdo a cómo se instituyan todas estas cosas, será la relación con los demás. Y cuán importante es el otro ahí, cuán importante es la escuela también, cuán importante es esto que dice la psicología general, el proceso socializador, ¿sí? Y también se da ese desarrollo afectivo social, eso que tiene que ver en el proceso socializador, ¿no? Con el comienzo de la relación social. Qué importante, porque nosotros somos seres sociales, seres de lenguaje, seres sociales, hablados y no hablantes, diría Lacan, ¿sí? Investidos con los significantes del otro, ¿sí? Y después vamos atravesando una ruta para tener significantes propios. Y esa buena socialización del niño, dice la psicología general, es imprescindible, y en ella también es imprescindible que se involucren personas. Claro que sí. Aquí tengo un libro muy interesante que después voy a recomendar, El niño sin nombre. ¿Sí? El nombre, además de ser uno de los derechos del niño enunciados por la Convención, el jugarse con otras personas, el nombre frente a otras personas, el nombre de las otras personas no nos hace únicos en el universo, nos hace formar parte de una red social. Y acá agrega la psicología. En esta etapa de niñez, ya superada la primera etapa de la infancia, donde además están todas las etapas de Freud y las fases, ahora vamos a ir un poquito ahí, pero en esta etapa de niñez, de los 6 a los 12 años, los agentes socializadores son la familia, el grupo de iguales, la escuela, ya lo dijimos, ¿no? Algunos otros educadores, ¿sí?
Y las cosas que se le pueden inculcar a un niño. A ver, pensemos. ¿Qué se le inculca a un niño en esta etapa? ¿Qué se le enseña? ¿Y desde dónde? Para que sea tratado como un niño, ¿sí? Desde el respeto y el cariño, desde el hecho de plantearle pequeños problemas y que pueda resolverlos, y desde instalar una escala de valores. Eso no lo hace la familia sola, porque la familia como grupo, ¿sí? De esto también vamos a hablar en nuestros talleres de lazos vinculares, de relaciones vinculares, con lazos, ¿sí? La familia como grupo está inserta en un contexto más amplio, que es un contexto social. Y si ese contexto social no tiene respeto y cariño, no tiene el brindar problemáticas, juegos, resoluciones, que el niño pueda establecer de acuerdo a la edad que tiene, ¿sí? De acuerdo al proceso evolutivo que está atravesando, perdón. Y si tampoco tiene una escala de valores que le pueda inculcar para que él instale su propia escala de valores, estamos en problemas. Claro que estamos en problemas. Y también aparece aquí la identidad sexual. Entre los 7 y 8 años, dicen. Bueno, Freud va a decir que a los 13 años se sacan los títulos, pero Freud va a venir de una teorización edípica, del complejo de castración, de las represiones, de un montón de cosas que la psicología en general no se mete y está muy bien. Y acá estamos hablando de etapas evolutivas por el momento, ¿sí? Y también hay un desarrollo perceptivo motor. Upa. Y después vienen estas cuestiones que hay una etapa, a ver, me olvidé, pero hay una etapa que es muy importante. Y hoy los psicólogos y mis amigas, Nati Libore y María Paula Cabana, saben muy bien de esto, ¿sí? Los psicólogos sabemos que esta etapa es muy importante. La etapa prenatal, la etapa de la panza, ¿sí? ¿Cómo no va a ser importante? Esa etapa de la panza, a la cual hoy le damos mucha importancia, porque una buena panza, un buen embarazo, un buen bebé dentro de la panza, y bueno, después es una buena infancia, un buen niño. No un buen niño porque es bueno, sino porque transcurre una buena niñez, ¿sí? Tiene 3 periodos. El periodo cigótico, el periodo embrionario y el periodo fetal. Y yo quiero dejar instalada una pregunta. Antes de entrar en la infancia, antes de esa edad de 0 a 6 años que yo decía recién, ¿sí? En estos 3 periodos, ¿hay una persona? Según el derecho, que allá por hace muchos años he estudiado, pero esto no cambió. El artículo 30 del Código Civil dice que toda persona es aquel capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Hay derechos en esta etapa prenatal? Porque el derecho, el Código Civil, es muy finito para estas cosas y dice y contraer obligaciones. Adquirir derechos y contraer obligaciones. El derecho a la vida está. Y contraer obligaciones. Ese es un tema. ¿Y saben por qué es un tema? Esta es una postura personal, ¿eh? Porque de acuerdo a cómo están enunciadas estas cosas, de acuerdo a cómo armamos nuestro derecho con respecto a las personas, después serán tratadas las personas, después serán contempladas las personas. Las cosas, las conductas, no salen de un huevo. Así, espontáneamente. Tienen un origen. Estaría bueno revisar un poquito estas cosas, ¿no? Tal vez, digo, se me ocurre, ¿sí? Y de esa infancia, y bueno, también ahí, en esta cuestión de infancia, encontramos toda la conceptualización de Piaget. Lindo Piaget, con todas sus etapas y esos periodos de inteligencia, de cómo se desarrolla la inteligencia, ¿sí?
Qué bueno. El pensamiento simbólico, el pensamiento intuitivo. Después la niñez, de nuevo, con esas cuestiones cognitivas, afectivas, sociales, ¿sí? Después vendrá la adolescencia, donde se pondrán en juego todas estas cuestiones, ¿sí? Y también vendrán los poetas que dirán mucho sobre estas cuestiones. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Ah, bueno, ese Mediterráneo de Machado y cantado por Serrat. Y claro, habla del amor, y cómo no hablar del amor. ¿Sí? Porque don Sigmund Freud se mete con estas cuestiones que tienen que ver con amor y sexualidad. Sí, tienen que ver con la sexualidad, porque él hablaba de etapas sexuales, del desarrollo de la personalidad como un despliegue de esas etapas y las enuncia. ¿Sí? Estamos haciendo como hacemos siempre aquí, como siempre, entre comillas, ¿sí? Un picoteadito, un vuelo general, ¿sí? Que después, como siempre, en algunos programas desarrollamos en profundidad, como hemos desarrollado el amor, como hemos desarrollado la adolescencia. Hoy hacemos un vuelito general. ¿Y qué dice don Freud de estas etapas? Habla de distintas etapas de acuerdo al desarrollo sexual de la personalidad. Etapas psicosexuales, ¿sí? La etapa oral, y estas etapas tienen que ver con las pulsiones, y las pulsiones tienen que ver con lugares donde se alojan, para hacerlo simple, como corresponde, para que todos nos entendamos, ¿sí? Entonces la etapa oral, obviamente, va a tener que ver con la boca. Allí estarán resumidas todas las pulsiones, ¿sí? Pulsiones, entiéndase, como impulso, como eso irrefrenable, dicho sea en lenguaje común, ¿sí? Y no técnico. El técnico lo dejamos para otros momentos, por favor. Bien, y esta etapa oral, donde los chiquitos se llevan todo a la boca, ¿sí? Y donde hay ahí una satisfacción, un placer, ¿sí? El dedo a la boca, la mantita a la boca, todo a la boca. Y bueno, ahí vendrá Winnicott. ¿Y Winnicott de qué va a hablar? Acá, en esta etapa. ¿Cómo quiero a Winnicott? Winnicott va a hablar para la adolescencia, les recomiendo, no es el momento, pero les recomiendo Deprivación y Delincuencia de Winnicott, que es un libro maravilloso. Y acá, en este momento, en esta etapa oral, Winnicott va a hablar de el objeto transicional. Y lo cito, la punta de la frazadita, ¿sí? El objeto transicional que hará que dejar la teta duela un poco menos. Y si no es la teta, ¿sí? La mamadera, el chupete, la tetina, lo que fuere que nos hace llegar el alimento y el placer, duela un poco menos. Después viene la etapa anal. Y bueno, y en la etapa anal ya aparecen las heces con H y con C, ¿sí? Ya aparecen esas cuestiones que tienen que ver con el producto, según mi interpretación,
ese primer producto absolutamente mío, que no tiene que ver con el otro, pero se lo ofrezco al otro, como un don. Y ahí estamos todos aplaudiendo, ¿no? Cuando los chicos hacen caca, cuando dejan los pañales. Y qué importante que es eso, qué importante que es aplaudirlos. Y después viene esta cuestión que tiene que ver con la etapa fálica. Uy, y ahí, entre... Acá, a ver, de acuerdo al análisis común, ¿sí? Convencional, a los 3, 4, 5 años, pero quiero aclarar que las etapas no son fijas, siempre es caso por caso. Tampoco estamos hablando de vivir una etapa oral, anal, qué sé yo, a los 40 años, ¿sí? Eso ya va por otros carriles, ¿sí? Sintomáticos. Pero acá estamos hablando simplemente de etapas de esta evolución psicosexual que dice Freud. Y en esta etapa fálica, que se desarrolla por esos años, entre los 3, los 5, los 6, allí el niño descubre que tiene partes en el cuerpo que son diferentes a los demás. Hay algo que lo hace diferente. Y también en eso que lo hace diferente a otros, encuentra un placer. Y de aquí van a devenir los dos famosos complejitos. Edipo, por supuesto, ¿sí? Tomado por Freud de aquel Edipo rey de Sófocles. ¿Digo bien? ¿Sófocles? Sí, creo que sí. ¿Sí? Edipo mata al padre para casarse con la que no sabe que es su madre. No lo sabe. Pero cuando lo sabe, cuando se entera, porque la doña reina se había mandado un chanchurro, ¿no? Casándose con el cuñado. Bueno, es muy larga la obra, pero es muy linda. Casándose con el cuñado, sacándole el trono al rey, despachurrándose al rey. Bueno, unas cuantas cosas de don Sófocles, ¿sí? Pero ¿qué dice Freud? ¿Qué resalta Freud? Esta cuestión de que Edipo mata, pero no sabe que la madre es la madre y se casa con la madre, ¿sí? Y cuando se da cuenta que es la madre, se arranca los ojos. ¿Y por qué se arranca los ojos? Porque no se puede ver la representación insoportable. No se puede ver lo que no tiene representación, porque todas las culturas, absolutamente todas las culturas, Lévi-Strauss en adelante, ¿sí?, tienen algo del orden de la castración, algo del orden del ritual de nacimiento y muerte, y repito, fundamentalmente, algo del orden de la castración. Y Edipo no puede soportar, porque para su cultura lo prohibido está en la madre. Para otras culturas son las mujeres de la misma tribu, ¿sí?, las hermanas, las tías. Para la nuestra, y esta es parte de la nuestra, ¿sí?, es la mamá. Todas menos una, dice don Lacan. Y en el menos una se instala eso que tiene que ver con la metáfora paterna, eso que tiene que ver con el padre interdictor, eso que tiene que ver con un no, hasta acá llegás, todas, esta es mía. Pero eso después se va a jugar en la vida. Siempre se juega en la vida lo que se vive en estas etapas. Porque un día, y a ver, hagámoslo simplista, simple, no simplista. Un día un jefe nos va a decir que no. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a los no? Es tan importante esta etapa de la niñez, tan importante. Nosotros creemos que todo está alrededor, ¿sí?, de aprender cosas sexuales, los nombres, de aprender a controlar esfínteres, de aprender a jugar. Hay más cosas que después se juegan en la vida. El juego también se juega en la vida.
Porque ese como sí del juego que instala al niño en su lugar de niño, en su niñez, ¿sí? Eso también después se va a jugar en la vida. Porque vivimos en un como sí, todos los días. ¿Sí? Bueno, el complejo de Electra, que es la contracara femenina, ¿sí?, del complejo de Edipo, todo lo que pasa con papá, a la nena le pasa con mamá. Y después viene un periodo muy importante, al menos para mí, muy importante, el periodo de latencia, muy bien tratado, entre otros, y entre muchísimos, pero a mí me gustó el desarrollo que hizo Uribarri sobre el periodo de latencia, ¿sí? ¿Y qué pasa en el periodo de latencia? Todo se transforma en una calma chicha. No pasa nada, aparentemente no pasa nada, y pasa todo, ¿sí? Porque, siguiendo a Freud, ahí es donde se forma la personalidad, ahí es donde se conforma la elección, ¿sí? Que después, al entrar a la pubertad, como él dice, se mostrarán los títulos, ¿sí? Pero en ese momento de latencia, entre los 7 y los 12, o entre los 7 y los 11, cuando la nena no me gusta, el nene no me gusta, lo único que quiero es estar con mis amigos, nada que ver con estas cuestiones. Y un día, como quien no quiere la cosa, nos sentamos al lado de la nena o al lado del nene y ya nos empezó a gustar. Y ya nos empezó a gustar. Y qué lindo que nos guste. Y seguimos dando vueltas por estas cuestiones, ¿eh? ¡Cuánto tema! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sería a veces, no sé, alguna vez tener un programa de 2 horas! Pero es como mucho, ¿no? También tenemos que meternos con algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, porque, a ver, y con los contextos socioculturales, porque la infancia de Argentina y el desarrollo de la infancia en Argentina no es lo mismo que el desarrollo de la infancia en Arabia, que el desarrollo de la infancia, no sé, en Rusia, en otros países, en otras culturas, en China, ¿sí? Donde las cuestiones son diferentes, donde la infancia y la niñez tienen otras conceptualizaciones. Las cuestiones inconscientes son iguales en todos lados porque son universales, ¿sí? El tema son los desarrollos, y acá en Argentina el desarrollo de la niñez ha tenido como una raíz médica, digamos, ¿no? Porque sacando la escuela, sacando la familia, sacando la madre de los primeros cuidados, de los segundos cuidados, las abuelas, bueno, la familia tradicional del barrio. Yo acabo de leer un poema mío al empezar sobre esta cuestión del barrio, ¿no? Pero también tenía que ver con el médico. Figura re importante, el médico, ¿no? El médico cuando, bueno, el médico que ayudaba en el parto, cuando los partos no eran en casa, en aquellas épocas. Y porque me estoy trasladando allá a 1920, cuando la cuestión de la infancia, repito, tenía una mirada médica y no una mirada psicológica. ¿Qué le duele al nene? Y no por qué le duele. Y curémosle lo que le duele, ¿sí? Pero había un algo. ¿Ustedes se acuerdan de la tiradita del cuerito del empacho? Bueno, sí, podrá causar mucha risa, ¿sí? Pero además de separar unas parecitas que no me acuerdo cómo se llaman del estómago y poder liberar el paso de alimentos y demás, haciendo ese efecto de sopapita, también tenían una caricia. Y lo emocional estaba jugado ahí, porque había una caricia en la espalda. Y eso, para mí, era el 50% de la cura del dolor de pancita.
¿sí? Y bueno, y ahora nos vamos a meter, a ver, bueno, hemos nombrado a Freud, picoteado apenitas a Lacan con estas cuestiones del estadio del espejo, pero también está Dolto. François Dolto tiene un libro absolutamente interesante que se llama Padre e Hija. Lo recomiendo muchísimo, y ella reconoce al niño desde la más temprana infancia como un ser sujeto de sí mismo, ¿sí? Lo va a intentar sacar a lo largo de toda su obra de ese estatuto de infante, ¿sí? Porque según ella, dentro de ese estatuto de infante no tiene derecho a la palabra. Entonces ella lo va a sacar de ahí, lo va a sacar de esa conceptualización de infante. Qué bueno, hay que leer Padre e Hija. Y otros que ustedes me puedan sugerir, que no vienen mal. ¿Sí? Y también tenemos, siguiendo con esta cuestión de la historia y siguiendo con esta cuestión de Freud, los afectos y cómo se abrochan los afectos, y tan importante que es para Freud esta cuestión de las cosas que se heredan, de la genética, entre comillas, ¿sí? Lo constitucional heredado que forma parte de esa secuencia de las series complementarias, ¿sí? De esa secuencia que va a llegar a la conformación de un trauma o no, ¿sí? Y todas esas etapas de Freud y también la conceptualización, ¿sí? De sacar al niño de la categoría de infante que hace Dolto, o el desarrollo, y también el desarrollo psicosexual de Bowlby. Bowlby me encanta. Bowlby. Me cuesta pronunciarlo, ¿sí? Que habla de algo que tiene que ver con el apego, y de acuerdo a cómo se maneje el apego, el niño puede ser seguro, evasivo o ansioso. Eso dice don Bowlby. Qué cosa, ¿no? ¿Cuánto hablamos de eso en los problemas de la niñez? ¿Cuánto hablamos de la cuestión del apego? ¿Cuánto hablamos de la cuestión sexual? ¿Cuánto hablamos de todas estas cosas que parecen dichas así nomás y que no son para nada así nomás? A lo mejor no están profundamente desarrolladas, como siempre, pero están muy bien marcadas, ¿sí? Y después tenemos a Erikson con el desarrollo psicosocial. Entonces estamos el desarrollo psicosexual de Freud, el desarrollo psicosexual de acuerdo a la teoría del apego, Freud de acuerdo a la libido, el conjunto de todas las pulsiones, ¿sí? El Bowlby con la teoría del apego y el desarrollo psicosocial de Erikson. Erikson va a hablar de la confianza y la desconfianza, de la autonomía y la vergüenza, de la iniciativa y la culpa, y de las cuestiones que tienen que ver con la inferioridad. Sí, todas estas cosas, ¿de dónde vienen? Sí, vienen del otro. El otro inculca, el otro baña con lenguaje, el otro y el contexto, el ambiente facilitador. ¿O no? Y después tenemos el desarrollo intelectual cognitivo, que ya lo habíamos nombrado antes, de don Piaget y todos sus estadios, que son 3 etapas en realidad, pero cada etapa tiene como 6 estadios, la primera, 2 la segunda, la etapa preoperacional y la de las operaciones concretas, finalmente, ¿sí? Ahí aparece el número, el cálculo, un montón de cosas. ¿Y por qué yo sigo hablando de todas estas cosas? Porque estas cosas que se desarrollan en la niñez de acuerdo a estos gigantes que estamos nombrando, que las han estudiado muy bien y muy correctamente, y que nosotros los psicólogos aplicamos en el consultorio, ¿sí? Son las que después definen la vida de un adulto. Son las que después van a jugarse en la vida de un adolescente y en la vida de un adulto y en la vida de un adulto un poquito más grande, en la vejez. Y claro que sí, porque esto no se va,
No es que cuando soy adolescente ya o cuando soy adulto ya dejo de ser un niño. ¿Cómo me gustaría que empecemos a reconocer estas cuestiones que tienen que ver con conservar, no solamente la conservación de sustancia que dice Piaget, sino la conservación de la niñez, porque de una infancia se pasa a una niñez, después dentro de esa niñez el periodo de latencia, después vamos a la pubertad, después a la adolescencia, pero si no conservamos los desarrollos, el afecto, el baño del lenguaje del otro, en esa niñez vamos a tener una infancia como una etapa evolutiva, sí, pero sin niñez, como digo en mi ensayo, ¿sí? Como digo en mi ensayo, pero lo digo de una manera irónica, porque ya sabemos que la infancia es con niñez, ¿sí? Pero a veces hay infancia sin niñez, porque a veces basta mirar unos ojitos para darse cuenta que allí no hubo niñez, o no hay niñez. En mi ensayo hablo, que se los recomiendo, Infancia sin niñez, el niño leído como poema. Si lo quieren me lo piden, sí, porque lo tengo en un libro que es una antología y bueno, el que lo quiera me lo pide y yo se lo mando sin ningún tipo de interés económico, sí. Y claro, a veces puede haber una infancia sin niñez, como dice Cortázar en ese poema, álbum de fotos con el cual inicializo el ensayo, ¿sí? Porque no hay posibilidad de juego, porque no hay fantasía, porque no hay un volar, porque no hay una narrativa. A ver qué dice acá, en un libro excelente que tengo en la mano, Graham Greene, dice, La niñez perdida, Ediciones Criterio, un libro del año 1954. Está amarillito, pero qué lindo que es. Empieza así, con el prólogo del autor. Les voy a leer apenas un párrafo. Tal vez, dice don Graham, únicamente en la niñez, los libros tienen una influencia honda en nuestras vidas. Más tarde sentimos admiración, nos entretenemos y podemos modificar algunas opiniones ya formadas, pero es muy probable que nos inclinemos a encontrar apenas una confirmación de lo que ya está en nuestras mentes. Así como en una relación de amor, son nuestros rasgos los que reflejados con halago vuelven a nosotros. Pero en la infancia, todos los libros son libros como de adivinación, que nos hablan del futuro y ellos, del mismo modo que el adivino ve un largo viaje en las cartas, influencian nuestro porvenir. Supongo, dice don Graham, que por ese motivo los libros nos excitaban tanto. Qué lindo que es esto de meter a los chicos en la fantasía, o ayudarlos, porque en la fantasía entran, ¿sí? Y meterlos en este caminito que tiene que ver con la literatura. Y meterlos en el cuento. Vamos a hacer un programa de psicopoesía dedicado a los cuentos, ¿sí? Ya lo tenemos en carpeta. Y qué bueno que está esto de que el niño pueda hacer un dale que, ¿sí? Dale que soy Batman. Sí, total, sé que no soy. Lo sé, porque si no lo sé, estamos también en problemas, ¿sí? Pero ese como sí del juego también implica la fantasía de entrar y salir en un personaje. Cuando leímos Blancanieves, Cenicienta, y yo porque era nena leía esas cosas, pero no importa, cualquiera de los cuentos, ¿sí? Todos, cuando lo estábamos leyendo, pensábamos que éramos el personaje, ¿sí? Y después volvíamos a ser lo que somos. Eso también se juega en la vida del adulto. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre
Un niño llora dentro del calor de una casa. ¿Será su canto de ángel o el gemido del hambre? ¿Será una lejanía, la ausencia del Dios Madre, o serán los aullidos de impotencias que arden? Un niño llora dentro del calor de una clara mañana. Nadie ha llegado aún a sostener su lágrima. Nadie ha llegado aún a acariciar su alma. Se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar. ¿Dónde, dice Maná, dónde diablos jugarán los pobres nenes? Y sí, y acá, después de haber leído ese poema recién de doña Graciela Mosquera, ¿sí? Me quiero meter un poquito, en unos pocos minutos, en un trabajo de Federico García Lorca. El otro día estuvimos celebrando, a ver, los que leyeron mi posteo sobre San Martín saben que no me gusta para nada celebrar a la gente en el día de su muerte. Pero bueno, no importa. Es una costumbre instituida y hay que aceptarla. Pero el otro día, fue el aniversario de la muerte de García Lorca. García Lorca, condenado como Sócrates por pervertir a la juventud y por homosexual. ¡Qué bárbaro! Y pasaron siglos y la estupidez continuó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mataron a García Lorca, entre otras tantas personas, ¿no? A García Lorca lo mataron. Bueno, y García Lorca en 1919, antes del giro de 1920 de Don Freud, ¿sí? Antes de hablar de un más allá del principio del placer, Don Freud, en 1919, cuando Lacan todavía estaba estudiando, ¿sí? Lacan le manda, un día la vamos a traer y vamos a dedicarle un programa a eso, a la tesis doctoral de Lacan que se la manda a Freud, ¿sí? Sobre la psicosis. Pero bueno, eso es para otro momento. García Lorca en 1919 hace una obra maravillosa, espectacular, muy poco difundida, que se llama La balada de Caperucita. Muy difícil de conseguir, pero muy difícil de conseguir. Pero bueno, tenemos unos párrafos y algún día, porque les explico, es un poema de 500 y pico de versos. Es todo un libro, ¿sí? Así que llegamos a algunos de ellos, ¿eh? ¿Y qué hace García Lorca con La balada de Caperucita? Que por eso lo quiero resaltar hoy. Porque justo, vino esto de la muerte, justo vino esto del Día del Niño, que coincidieron, y yo digo, ¿y por qué no empezar a hablar un poco de esta obra no tan difundida de García Lorca? ¿Sí? La balada de Caperucita, 1919. Cómo me pierdo en el corazón de algunos niños. Me he perdido muchas veces por el mar. Ignorante del agua voy buscando una muerte de luz que me consuma. Y bueno, es García Lorca. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pero así empieza, o son uno de los versos. Y hay unos análisis excelentes, porque ¿qué hace García Lorca en la balada de Caperucita? Toma Caperucita, a la de la canastita y la caperuza roja y a la que ya conocemos de Perrault, ¿sí? Pero él la convierte en una soñadora.
él la convierte en 500, creo que son 548 o un poquito menos de 600 versos. Él convierte a Caperucita en alguien que va a soñar por los cielos, ¿sí? En alguien que tiene fantasías, en alguien que tiene sueños. No la convierte en alguien que simplemente se defiende de un lobo. Que está muy bien, ¿sí? Pero bueno, tiene que aparecer el poeta y darle este giro, ¿sí? Al amigo lector, dice García Lorca, notarás en él una cierta variedad y una cierta melancolía. Verás cómo pasan cosas, y cosas siempre retratadas con amargura, interpretadas con tristeza. Quizás no asome la realidad a su cabeza nevada, pero en los estados pasionales internos la fantasía derrama su fuego espiritual sobre la naturaleza exterior, agrandando las cosas pequeñas, dignificando las fealdades, como hace la luna llena al invadir los campos. Así presenta su poema, La balada de Caperucita. Y sigue García Lorca, ¿eh? En el poema de la feria de 1921, con la balada de Caperucita ya publicada, García Lorca dice: hay un niño que pierden todos los poetas. No perdamos el niño, poetas, ¿sí? Y en los coros de Mariana Pineda, obra de teatro de García Lorca, súper política, ¿sí? En los coros de Mariana Pineda son niños los que cantan, son niñas, ¿sí? Son niñas las que dicen: oh, qué día tan triste en Granada, que a las piedras hacía llorar. Margarita se ha muerto en cadalso, sola y triste por no declarar. Es un coro de niños, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, a ver, su corazón no era ciertamente alegre. Era capaz de toda la alegría del universo, pero solo una profunda alegría, como la de todo gran poeta, no era para él posible. Quienes lo vieron pasar por la vida como un ave llena de colorido, no le conocieron. Su corazón era como pocos apasionado, y una capacidad de amor y de sufrimiento ennoblecía cada día más aquella noble fuente. Esto dice Vicente Alexandre de García Lorca en 1937, un poquito después de que lo mataran. Qué corridita, ¿eh? Nos quedó, pero ni les cuento, la mesa llena de material. Aquí tengo mi ensayo, tengo Psicoanálisis y Hospital, una revista libro con el número 25, que también recomiendo, donde hay artículos impresionantes sobre la infancia amenazada. Tengo La niñez perdida de Graham Greene, tengo el libro sin nombre de Dave Pelzer, un niño que a quien su madre, es una novela, es una ficción, dice que está inspirada en una historia real de maltrato. Hay que leerlo, porque el niño aprende a sobrevivir hasta sin comida. En este libro, los niños siempre aprendemos a sobrevivir. Aprendemos a sobrevivir, porque los niños somos vida pura. En García Lorca, en El niño sin nombre, en La infancia amenazada, en Los niños de instituto, que yo nombro, y que también es toda una conceptualización. Porque los niños siempre estamos más abiertos y más despiertos para desalojar y alojar, para poder irnos y volver el martes que viene, sí, gracias a estas cuestiones que tienen que ver con dejar pequeñas cosas para poder incorporar otras cosas. Y de eso los niños con infancia, con niñez, saben mucho. No se olviden, no nos olvidemos de mirar los ojitos de un niño. Se llame García Lorca, se llame Graciela Mosquera, se llame niño, como se llame. Porque en los ojitos de un niño no está el futuro, la esperanza de esto y el otro, está el presente.
porque el niño tiene que vivir el presente, en sus derechos, en sus valores, en su cuerpo, en sus necesidades y fundamentalmente en el amor. Gracias a todos los niños que siempre me enseñaron y me siguen enseñando a desalojar para alojar y seguir en este como sí, que es la vida misma. Los quiero mucho, linda gente necesaria. Feliz Día del Niño para todos. Y hasta psicopoesía, siempre. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.